Tengan buenos días. En este día les vamos a hablar acerca de la discusión número 2, que son los fármacos anticonvulsivantes. Como primer punto tenemos la definición de qué es una convulsión. Es una alteración transitoria de la conducta debido a la activación rítmica, sincrónica y desordenada de poblaciones de neuronas cerebrales. Los diferentes potenciales que tenemos en nuestros cerebros se producen de una forma simultánea, a veces ser liberados paulatinamente. A raíz de eso se producen las convulsiones. Pero de esos modos las clasificamos en dos tipos, como focal y general. Una convulsión focal es una descarga o una alteración nerviosa solamente en una parte del cerebro. Es decir, que una persona puede sufrir una convulsión en el área del olfato y perder el olfato, o en el área de la visión y perder la visión por unos cuantos segundos. Una convulsión focal con pérdida de la conciencia es pérdida del conocimiento durante 30 segundos a 2 minutos. La característica de este tipo de convulsiones es que las personas aprietan los labios o tuercen la mano. Focal o bilateral tónico-clónica. Empieza como focal, es decir, como un tic, pero luego se hace clónica generalizada. Digamos, puede suceder en el pulgar, de que la persona comienza con el pulgar, luego se pasa la mano en diferentes partes del cuerpo. La epilepsia es un trastorno en la función cerebral caracterizado por la ocurrencia periódica e impredecible de las convulsiones. Las clasificamos en dos tipos. Aquellas en que los cambios clínicos y los síntomas o signos indican la actividad inicial del grupo neuronal restringido, o sea, en gran parte precisamente del hemisferio cerebral. Y las epilepsias generalizadas, aquellas en que las manifestaciones clínicas indican afectación inicial o simultánea de ambos hemisferios cerebrales. Una crisis epiléptica. Una crisis epiléptica es una súbita descarga normal de la actividad eléctrica del cerebro, que de acuerdo a la glucerina puede pasar de muy distintos síntomas. La crisis epiléptica sucede cuando la sinapsis se lleva de manera directa, o sea, no se están liberando los potenciales de una forma diferencial, sino que suceden al unísono, por así decirlo. La teología de las convulsiones se da diferentes factores. Entre algunos factores podemos mencionar la fiebre alta, el uso de medicamentos, bajo azúcar en sangre, drogas recreativas, alcoholismo. Una persona que se encuentra, por ejemplo, en estado de abstinencia o una adicción puede sufrir alguna convulsión. O sea, son variadas, factores genéticos, depende de cada uno. En la fisiopatología de las convulsiones tenemos dos sistemas, el inhibitorio, que es el GABA, y el excitatorio, que es el glutamato. Tenemos el inhibitorio, el GABA me aporta el ion cloro a la célula. El ion cloro tiene una carga negativa. Entonces, dentro de la célula yo voy a tener negativo, luego dentro del cloro que está negativo, se va a producir una hiperpolarización dentro de la célula. Mientras que el excitatorio me produce el ion sodio, el glutamato lo cede. El sodio tiene carga positiva dentro de la célula, está negativa. Al entrar el sodio se produce un equilibrio de la célula. Entonces, ¿qué sucede en las convulsiones? El sistema inhibitorio se encuentra decaído por el suelo, por así decirlo, mientras que el excitatorio se encuentra elevado. A raíz de esto se producen las convulsiones, ya que no existe un equilibrio entre las diferentes cargas que se están produciendo en nuestro cerebro. En el punto 2 vamos a describir las tres principales categorías del mecanismo de acción de los anticonvulsivantes. Tenemos la inhibición de los canales de sodio. La inhibición de la alta activación frecuencia se considera por el decremento de la capacidad de los conductos de sodio para recuperar la dicha activación, como podemos ver en la imagen. Decimos que en sí, la inhibición de los canales de sodio es provocada por la despolarización de los canales de sodio en la membrana axonal en una neurona que es necesaria para un potencial de acción. Después de abrirse, los canales se cierran espontáneamente, que a este proceso se le denomina proceso de inactivación, el cual se cree que este periodo de inactivación causa el periodo refractorio, en el cual un periodo después de un potencial de acción durante el cual no es posible evocar otro potencial de acción. Este viene y se recupera de la inactivación, los canales de sodio están de nuevo preparados para participar y generar lo que es otro potencial de acción. La desactivación tiene poco o ningún efecto de la activación de baja frecuencia porque el disparo a una velocidad lenta permite que los canales de sodio tengan tiempo suficiente para recuperarse de esta inactivación. Ahora, al reducir la tasa de la recuperación de los canales de sodio tras la inactivación podría limitar la capacidad de la neurona para disparar altas frecuencias, que es un efecto que probablemente subyace a los efectos como los fármacos que podemos observar ahí, como la carbamazepina, la fenitoína y entre estos. Ahora, la inhibición de la sinapsis mediada por GABA
decimos que en sí los mecanismos de las convulsiones sugieren que el incremento de la inhibición sináptica mediada por GABA va a reducir lo que es la excitabilidad neuronal y aumentaría también el umbral convulsivo. Decimos que sí, los conocimientos sobre estos mecanismos de la convulsión sugieren que la inhibición sináptica mediada por GABA va a reducir, como mencionábamos, la excitabilidad neuronal y va a elevar el umbral. Se cree que varios medicamentos inhiben las convulsiones al regular la inhibición sináptica mediada por GABA a través de una acción en sitios distintos de la sinapsis. El receptor posináptico principal del GABA, es importante conocerlo, que este libera de forma sináptica un receptor llamado GABA-A. La activación de este receptor GABA-A va a inhibir la célula posináptica al aumentar la entrada de iones cloro en la célula, lo que tiende a hiperpolarizar lo que es la neurona. Las concentraciones clínicamente relevantes, por ejemplo, de la benzodiazepinas y los barbitúricos van a mejorar lo que es la inhibición mediada por el receptor GABA-A a través de distintas reacciones que este va a ejercer. Luego tenemos lo que son la inhibición de los canales de calcio. El principal mecanismo es que se cree que actúan fármacos contra la crisis de ausencia. Tenemos los fármacos como etosuximida y el ácido valproico como en la inhibición de este canal. Entonces, consiste en la inhibición de los conductos de canales de calcio a través del tipo A. Siguiendo con la inhibición de los canales de calcio, decimos que el mecanismo principal por medio del cual se cree que actúan los fármacos contra esta crisis son dos importantes, que es, como podemos ver en la imagen, el valproato y etosuximida, que consiste en la inhibición de los conductos de calcio a través del tipo T. Entonces, una propiedad en sí intrínseca de las neuronas talámicas, que ésta está involucrada en la generación de las descargas de picos y ondas de 3 Hz, que es el umbral bajo, entonces, de las corrientes que va a ejercer el calcio. Los canales de calcio de tipo T se van a activar a un potencial de membrana mucho más negativo que la mayoría de los otros canales de calcio regulados por voltaje expresados en el cerebro. Los corrientes de tipo T son mucho más grandes en muchas neuronas talámicas que en las neuronas fuera del tálamo. Entonces, decimos que en sí las corrientes de tipo T amplifican las oscilaciones del potencial de membrana talámica con una oscilación que es la descarga pico en sí de la onda en la crisis de ausencia. También es importante destacar que en este mecanismo principal por el cual se cree que actúan los fármacos va a ser contra la ausencia, que podemos observar de nuevo en la imagen esos dos que están mostrados ahí. Entonces, por tanto, la inhibición de los canales iónicos dependientes de voltaje va a ser un mecanismo de acción con los fármacos, por ejemplo, anticonceptivos que van a inhibir los canales de sodio activados por voltaje y fármacos anticonceptivos que van a inhibir los canales de calcio activados por voltaje. Carbamazepina. Su farmacocinética reduce la liberación del glutamato, estabiliza las membranas neuronales y deprime el recambio de dopamina y noradrenalina. Su farmacodinamia actúa de manera selectiva en las neuronas que reciben descargas epilépticas, bloqueando los canales de sodio de las mismas, depresión del núcleo ventral anterior del tálamo. Su vía de administración es una suspensión oral. Sus indicaciones son crisis epilépticas parciales con sintomatología compleja o simple, con o sin generalización secundaria, crisis epilépticas, epilepsia con crisis epilépticas mixtas. Sus contraindicaciones son hipersensibilidad a carbamazepina, fármacos estructuralmente relacionados como los antidepresivos tricíclicos, bloqueo auriculoventricular, tratamiento con IMAO o en las 2 semanas posteriores. Sus efectos adversos son mareo, ataxia, somnolencia, fatiga, cefalea, dipulopía, trastornos de acomodación, urticaria, leucopenia, trombocitopenia. Sus dosis del fármaco son oral inicial de 100 a 200 miligramos 1 o 2 veces al día y aumenta lentamente hasta 400 miligramos 2 o 3 veces al día.
Fenitoína, su vía de administración es oral y parenteral. Su farmacocinética, la absorción por vía oral de fenitoína es lenta, variable dependiendo de la dosis y la presencia de alimentos en el tracto gastrointestinal. Puede tardar hasta 12 horas en alcanzar su concentración máxima. Tras su administración endovenosa, el máximo efecto terapéutico se alcanza en 1 hora. Su distribución amplia se une a proteínas plasmáticas en un 90-95, es eliminado por la orina. Su farmacodinamia inhibe la propagación de la actividad eléctrica desde el foco epileptógeno al resto del cerebro. Los mecanismos celulares responsables de sus acciones anticonvulsivantes incluyen modulación de los canales sodio, voltaje dependiente de neuronas, inhibición del flujo del calcio y aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa neuronal y de las células gliales. Sus indicaciones son crisis epilépticas parciales, simples o complejas, crisis generalizadas de tipo tónico, crisis tónico-clónicas y crisis parciales, simples o complejas. Contraindicaciones: hipersensibilidad, bradicardia sinusal, bloqueo sinoatrial, bloqueo atrioventricular de segundo y tercer grado. Sus efectos adversos son ataxia, alteraciones de la palabra, confusión mental, mareo, insomnio, náusea, vómitos, granulocitosis, pasitopenia, hiperplasia gingival. Sus dosis del fármaco son: la dosis recomendada sin monitorización es de 300 a 400 miligramos al día, de 2 a 3 dosis. El siguiente fármaco es el ácido valproico. Este pertenece al sistema GABA. Este actúa sobre la enzima glutamato descarboxilasa. Hablando un poco sobre la farmacocinética de este fármaco, su vía de administración es oral, la absorción es completa y rápida, siempre por vía oral. Las concentraciones plasmáticas se logran alcanzar de 1 a 4 horas, tiene un 90% con unión a proteínas plasmáticas y sufre un 95% con el metabolismo hepático. En el mecanismo de acción, actúa inactivando a los conductos de sodio, aumenta GABA y modifica la conducta de potasio. Entre unas indicaciones en las cuales se puede hacer uso de este fármaco es en las crisis de ausencia, debido a que este tiene un amplio espectro para el tratamiento de estas. También puede ser usado en convulsiones mioclónicas parciales y las tónico-clónicas. Hablando sobre las contraindicaciones, podemos mencionar la hipersensibilidad, también la hepatitis aguda o crónica, el embarazo, una hepatopatía previa o actual que pueda estar sufriendo el paciente. Entre los efectos adversos, la mayoría son gastrointestinales, como por ejemplo puede ser vómito, náuseas, que es la más frecuente, anorexia. También tiene efectos sobre el sistema nervioso central, puede provocar sedación, ataxia, hepatitis fulminante, que esta es rara que ocurra, hiperplasia gingival y trombocitopenia. La dosis es de 15 miligramos por kilogramo. Esta va aumentando en intervalos de 5 a 10 miligramos por kilogramo semanalmente. La dosis máxima es de 60 miligramos por kilogramo. El próximo fármaco es el fenobarbital. Este siempre pertenece al sistema GABA, es un derivado de los barbitúricos y actúa directamente sobre los receptores GABA. Hablando un poco sobre la farmacocinética, su vía de administración es vía oral y también puede ser de forma parenteral, como lo es intravenosa o intramuscular. Su absorción por vía oral es lenta pero completa. Las concentraciones plasmáticas pueden alcanzarse varias horas después de su administración. Tiene un 60% en unión a proteínas plasmáticas, su metabolismo es hepático leve y en su excreción no presenta ningún cambio. El mecanismo de acción inhibe la transmisión sináptica mediada por GABA. Entre las indicaciones, estas pueden implementarse en los tratamientos de convulsiones tónico-clónicas, convulsiones generalizadas tónico-clónicas, inclusive en pacientes con ansiedad. Puede mencionarse también que es utilizado en el tratamiento de pacientes psiquiátricos con esquizofrenia. Entre las contraindicaciones tenemos que no puede utilizarse en todo aquel paciente que tenga insuficiencia respiratoria grave, lesiones hepatorrenales, intoxicación aguda con alcohol, embarazo y lactancia. Entre los efectos adversos
que genera este fármaco puede ser sedación, nistagmo, mareos, depresión cardíaca, anemia megaloblástica, también osteomalacia, hipopotrominemia en los recién nacidos cuyas madres recibieron el tratamiento durante el embarazo. Y la dosis, esta es de 1 a 3 miligramos por kilogramo cada 24 horas en dos tomas. Posteriormente, esta dosis puede adaptarse de forma individualizada. Clonazepam, farmacocinética. Su absorción es rápida. Su vía de administración es oral. Concentraciones plasmáticas máximas de 60 a 120 minutos. Su vida media plasmática es de 24 a 48 horas. Su metabolismo es hepático por medio del citocromo P450 3 a 4. Su excreción es renal 70% y ese es el 30%. Su mecanismo de acción aumenta la potencia inhibitoria del ácido gamma aminobutírico GABA. Se enlaza a receptores específicos en el sistema nervioso central como mecanismo para ejercer sus efectos farmacológicos. Indicaciones: convulsión, trastorno de pánico, fobia social, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático y trastorno bipolar en fase maníaca. Contraindicaciones: hipersensibilidad a benzodiazepinas, hepatopatía grave, depresión respiratoria severa, pacientes que recibieron recientemente medicamentos depresores respiratorios. Sus efectos adversos son somnolencia, coordinación deteriorada, mareos, fatiga, amnesia, astenia, confusión, retención urinaria, hipotensión, abuso por dependencia y taquicardia. Su dosis es oral en adultos inicial, máximo es de 1.5 miligramos al día en 3 tomas. Aumentar 0.5 miligramos cada 72 horas hasta su control. Dosis de mantenimiento en general es de 3 a 6 miligramos al día y la dosis máxima es de 20 miligramos al día. Por vía intravenosa en estatus epiléptico es de 0.5 miligramos en lactantes y niños y 1 miligramo en adultos. Gabapentina, su farmacocinética, absorción vía oral y se distribuye ampliamente en el organismo. Cruza la barrera hematoencefálica y sus concentraciones en líquido cefalorraquídeo son alrededor del 20%. No se metaboliza en el hombre y se excreta en la orina. Su vida media de eliminación es de 5 a 7 horas. Su mecanismo de acción: se une con alta afinidad a una proteína en membranas corticales, con una secuencia de aminoácidos idéntica a la subunidad alfa-2 delta-1 del canal de calcio. A pesar de su relación con el GABA, la gabapentina no interactúa con los receptores del GABA, no se metaboliza a una molécula agonista y no inhibe la recaptura o degradación del GABA. Indicaciones: en convulsiones clónicas, crisis focal, migraña, dolor crónico y trastorno bipolar. Sus contraindicaciones: está contraindicada en casos de hipersensibilidad a la gabapentina, insuficiencia renal, discrasias sanguíneas durante el embarazo y la lactancia. Efectos adversos: ataxia, nistagmo, somnolencia, fatiga, mareos, mialgias, temblor, visión borrosa, diplopía, amnesia, depresión, irritabilidad, cambios en el estado de ánimo. Dosis: inicio una dosis baja de 300 miligramos al día. Aumenta diariamente 300 miligramos hasta que alcance la dosis efectiva. Generalmente es efectiva en dosis de 900 a 1800 miligramos por día en 3 dosis, aunque en unos pacientes puede requerirse 3600 miligramos para lograr un mejor control. Bien, siguiendo con el punto de los fármacos, vamos a hablar de los últimos dos. Hablamos de la lamotrigina, de su farmacocinética, que su absorción va a ser completamente en el tracto gastrointestinal, su distribución dentro de los límites normales, el metabolismo pues por el hígado, por gluconidación, y la excreción va a ser a través de la orina y las heces, produciéndose un tiempo de vida media en el plasma de 24 a 30 horas en una dosis única. Luego tenemos la farmacodinámica y el mecanismo de acción. Tenemos que aquí hay un bloqueo del disparo repetitivo de las neuronas en médula espinal, retrasando la inhibición de los conductos del recombinantes de sodio. En otras palabras, hay un bloqueo de los canales de sodio. También hay una inhibición de la liberación patológica de glutamato. Las indicaciones pues se dan en tratamientos de epilepsia, en convulsiones tónico-clónicas focales, en atípicas mioclónicas generalizadas y también en ese síndrome de Lennox-Gastaut. Y las contraindicaciones pues es hipersensibilidad al fármaco,
durante el embarazo, lactancia y en pacientes pediátricos que tienen un alto riesgo de dermatitis. Y los efectos adversos, pues algunos que podemos mencionar, la agresividad, cefalea, somnolencia, mareo, temblor, erupción, agitación y sequedad de la boca. Luego tenemos la dosis. Si toman uno de esos 3 fármacos, como la carbamazepina, pues reciben una dosis de 50 miligramos al día por 2 semanas y se aumenta la dosis y se puede llegar hasta 300 a 500 miligramos al día si toma uno de esos 3 fármacos. Si toma valproato, pues inicia con 25 miligramos al día, puede aumentar de 25 a 50 y se mantiene de 100 a 150 miligramos al día, pero dividido en 2 dosis. Por último, vamos a tener el topiramato. En este vamos a hablar sobre la farmacocinética, que sería la absorción, que es rápida después de su administración oral y se distribuye a todos los tejidos también. El metabolismo es en el hígado por ser un fármaco que se administra vía oral y lo más importante es que es conjugado en el ácido glucurónico y luego se crean metabolitos inactivos. Luego la excreción va a ser sin cambios en la orina y el tiempo de eliminación medio sería de alrededor de 21 horas, casi un día prácticamente. La farmacodinámica y el mecanismo de acción, pues aquí se van a dar más que todo lo más importante, que inhibe la acción de la anhidrasa carbónica, hay un bloqueo de los canales de sodio, estado dependientes en las neuronas y potencia la actividad del GABA. Las indicaciones se dan en crisis epilépticas parciales con o sin crisis generalizadas secundarias, en crisis tónico-clónicas generalizadas primarias y también en el mismo síndrome que el anterior fármaco, Lennox-Gastaut. Las contraindicaciones, hipersensibilidad y la profilaxis de migraña durante el embarazo y mujeres que no estén usando un anticonceptivo eficaz. Los efectos adversos, pues los más comunes son la somnolencia, la fatiga, la pérdida o aumento de peso y el nerviosismo, y también puede haber cálculos renales por la misma inhibición de la anhidrasa carbónica. La dosis, pues el inicio va a ser de 25 miligramos en la noche por 1 semana, luego se va incrementando de cada 1 a 2 semanas, incrementa la dosis de 25 a 50 miligramos al día en 2 tomas, y el mantenimiento lo vamos a tener de 100 a 200 miligramos al día, teniendo una máxima de 500 miligramos al día, pero dividido en 2 tomas para el topiramato. Buen día, a mí me corresponde hablar acerca de los casos clínicos de la discusión número 2 de Farmacología 1. Mi nombre es Karen Asbun. En el caso del primer caso clínico, valga la redundancia, nos habla de un paciente masculino de 8 años de edad que sufre de crisis de tipo ausencia. En este caso nos pide mencionar el medicamento que se va a escoger en primera línea, su mecanismo de acción, su dosificación y sus efectos adversos. Para empezar, el ácido valproico, su mecanismo de acción es prolongando los canales de sodio activados por voltaje y reduciendo las corrientes de calcio de tipo T. En el caso de la lamotrigina, está inactiva los canales de calcio y la etosuximida tiene un efecto muy parecido, nada más que actúa principalmente en las neuronas talámicas. Ahora, en el caso de la dosificación de cada uno de estos y efectos adversos, el ácido valproico se deja una dosis diaria de 15 miligramos por kilogramo de peso, como una dosis máxima de 60 miligramos por kilo de peso. Si la dosis excede 200 miligramos, se tiene que administrar en intervalos o divididos durante todo el día. Y entre los efectos adversos que podemos tener por la administración de este medicamento va a ser la hepatotoxicidad, trombocitopenia, aumento de peso, irritación gastrointestinal, alopecia y raras veces, pero no menos importante, una hepatitis fulminante. En el caso de la lamotrigina, las dosis se aumentan 50 miligramos cada 2 semanas o durante 2 semanas. Luego se van incrementando en intervalos de 100 miligramos hasta llegar a una dosis de mantenimiento de 300 a 500 miligramos que se divide en 2 dosis. En el caso de los efectos adversos que se tienen por dicho fármaco, se puede encontrar los mareos, la dipolopía, la sedación, el síndrome de Steven-Johnson. Y la etosuximida se va a dosificar
Primero, en 200 miligramos en niños menores y 500 miligramos en niños mayores. Y esto va a ir a intervalos semanales. En adultos va a ir incrementando 250 miligramos hasta que las convulsiones se controlen semanalmente. Y en el caso de los efectos adversos de dicho fármaco está la letargia, la ataxia, la cefalea, el exantema, los síntomas gastrointestinales, la depresión de médula ósea, el síndrome de Steven-Johnson, el lupus y la leucopenia transitoria. Ahora, en el caso clínico número 2, nos habla de una paciente femenina de 30 años de edad que tiene convulsiones de tipo clónico, tónico-clónicas. En este caso nos menciona el libro de medicina interna de Harrison que lo que se le va a recetar en primera línea va a ser la lamotrigina y el ácido valproico, de los cuales su mecanismo de acción, dosificación y efectos adversos se mencionó anteriormente. Muchas gracias.